El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa,
no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, y quiere decir: sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Marcos, capítulo 7. De las cosas que están escritas en su bendita palabra, de eso vamos a estar hablando. Vamos a continuar con ídolos en mi pueblo. En este caso, ayer estuvimos hablando de la religión. Hoy vamos a estar hablando dentro de la religión, pero en el área de la tradición. Ayer hablamos un poco de la interpretación que se da por causa de la escuela que reciben. Y eso es típico. Por ejemplo, hoy en día en el mismo cristianismo, pues tienen sus, ¿cómo te lo puedo decir? Sus universidades, lo que hacen para el Señor, o sea, para como enseñar a los otros. Y el problema no es la escuela, el problema es que enseñan las doctrinas de los hombres y no la voluntad del Señor. Eso lleva entonces que no se hagan las cosas como se tienen que hacer, sino que simplemente pues se camine, ahora sí que en lo que los hombres enseñan, y eso lleva a que sean tradiciones. Las enseñanzas de los hombres se convierten en tradición, y después de que se convierten en tradición, pues se convierten en verdades, aunque no lo sean. Y eso lleva otra vez a que los hombres en realidad pues terminen creyendo mentiras en lugar de verdad. Te leí en el libro de Marcos capítulo 7, vamos a regresar al principio otra vez. El Señor Jesús hablando de estas cosas. Por ejemplo, una de las tradiciones antiguas que tenían los judíos, hasta hoy incluso los que hacen todo a la manera judía. Y lo curioso de esto es que ahora sí que ya ni viendo el pueblo de Dios, en los días, el pueblo, lo que se llama pueblo hoy en día, ni viendo la forma de vida antigua de los escribas y fariseos antiguos, pues se han detenido a hacer las cosas diferentes, sino ni aún viendo que el Señor redarguía ahora sí que duramente a los escribas y fariseos antiguos. Y pues con todo y eso, pues hoy en día se siguen practicando las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? La forma de vida y las tradiciones. Por ejemplo, el Señor Jesús redarguía a aquellas personas en los días antiguos por el hecho de que se lavaban las manos, pero no se concentraban en la obediencia, en la misericordia y la verdad, sino que simplemente pues se quedaban
aferrados a las cosas externas, como hoy en día. ¿Sí lo ves? Bueno, otra vez. Volviendo a la plaza, en el capítulo 4, si no se lavaban, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Preguntaron pues a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cuáles son las tradiciones de ahora en el cristianismo? Cada religión tiene sus tradiciones, y esas tradiciones, incluso en los mismos pueblos, las naciones, sin necesidad de que tengan una religión, tienen tradiciones. Eso lleva entonces a que se esté caminando una vida totalmente no buena a los ojos de Dios, sino al contrario, nada más haciendo lo malo. Fíjate. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como dijo, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Otra vez, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si pudiéramos hacer una lista de los mandamientos de hombres que se convirtieron en doctrinas, que se convirtieron en tradiciones al pasar de los días, eso llevaría a que en realidad hay montones de todas estas cosas. Yo te lo digo así abiertamente, hay montones de tradiciones, hay montones de doctrinas, hay montones de mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con Cristo. ¿Sí? Que simplemente los han hecho, los pusieron, y que ahora, por tantos años de que han estado allí, en el clero, en la religión, pues entonces eso ha llevado a los hombres a creer que son verdad, pero no son verdad. Eso te lleva otra vez a ser incrédulo de la verdad, porque estás creyendo una mentira como verdad, y la verdad no la crees porque es contraria a la mentira que estás creyendo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una persona que cree una mentira creyendo que está creyendo la verdad. ¿Sí? Pero no está creyendo la verdad, sino una mentira. Pero en su corazón, en su mente, con toda su alma y todas sus fuerzas, cree que es la verdad. Aunque no es. Si nos vemos, nos entendemos. Por ejemplo, una tradición. ¿Cuáles serían las tradiciones cristianas? ¿Por dónde le empezamos? Vamos a empezarle por las cabezas. Una de las tradiciones que estorba mucho al evangelio puro es la famosa cobertura. Eso no está escrito en la Biblia, no lo mandó Dios. Los hombres en algún momento dado se la sacaron de la manga, por así decirlo. Eso fue inventado con el plan de tener un control sobre lo que se predica, sobre lo que se hace. Y más que nada la cobertura es un engaño del diablo. Abiertamente te lo digo. ¿Por qué? Porque por medio de la famosa cobertura, los hombres gobiernan lo que los predicadores bajo su cobertura predican. O sea, una persona un predicador que está bajo la cobertura de un apóstol, de
una organización no tiene que necesariamente tener apóstoles. Hoy en día hay muchas organizaciones religiosas que no tienen apóstoles, pero ese sería otro tema de hablar. La católica no tiene apóstoles, pero ya tiene su organización. Si tú quieres ser católico, tienes que habitar en las reglas de la Iglesia Católica, las doctrinas, los credos, los dogmas y las tradiciones. Entonces, de esa manera fue como han sido creados, para tener un control. Prácticamente el plan es, por eso en estos días hay un movimiento raro, más bien ecuménico, donde los hombres buscan encontrar las cosas que los unen, no las cosas que los separan. Y eso, pues ahora sí que ese pequeño pensamiento de buscar las cosas que nos unen, no las que nos separan, eso lleva a los hombres a eliminar gran parte de la Escritura, nada más por ese pequeño pensamiento. Porque ya no puedes decirle a los católicos que la idolatría es pecado, ya no puedes decirle a los cristianos que tienen que apartarse de la inmundicia, porque no, es que si me dices que estoy mal, eso ya no me está uniendo, ya me está separando. Prácticamente lo que ese pensamiento hace, o esas palabras, esa tradición, hace que ya no le digas a nadie lo malo que haga, sino pues nada, en lo bueno que está haciendo y obtén los resultados de allí. Eso lleva entonces a una forma de vida muy mala enfrente de Dios. Entonces, la cobertura, quien quiera y donde quiera que la originó, no tiene base bíblica. Pero esta tradición, porque es una tradición, hoy en día, cuando sale un predicador, lo primero que hacen, ¿quién es tu cobertura? Y si no tienes cobertura, te desechan. Puede haberte mandado el Eterno a predicar, pero como no tienes cobertura de hombres, te desechan. Entonces, rechazan por causa de su tradición la palabra de Dios, nada más porque no cumple con su requisito, con su tradición. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, para tener control de lo que se predica, te digo otra vez, esto no tiene más que raíces en el mismo infierno, porque el diablo es quien quiere controlar lo que se está diciendo para que no se diga la verdad. Y por eso ahora existen tantas religiones, organizaciones que hablan cosas contra la palabra de Dios y nadie puede decirles nada o nadie puede decir nada, porque si alguna persona está bajo la cobertura de una organización, algún predicador, y este se rebela, lo terminan corriendo. Y luego, por el amor al dinero, a los beneficios o a la misma religión o la doctrina, no se va, no dice nada, guarda silencio, pensando que ya por eso va a ser exento del castigo del fuego del infierno, pero no, porque ahí se da testimonio. Yo te digo, predicador, si tú estás bajo organizaciones y las organizaciones te prohíben predicar la palabra así abiertamente y tú te sujetas a ellos todavía, porque utilizan mucho el asunto de sujétense a sus pastores, ¿sí? Entonces eso te lleva a que tú seas partícipe de sus maldades, estás bebiendo de su vino. Cuando le den del vino del furor de Dios a esa organización, a ti también te va a tocar tu parte, porque nadie está exento, porque no quisiste irte, sino que al contrario, por amor a la religión, tradición, te quedaste allí. Eso te lleva entonces a que eres amante de lo terrenal, no de Dios. Nada más un consejo, por si acaso hay algún entendido que quiera salir de Babilonia. Entonces, esa es una de las primeras tradiciones, vamos a ir apuntando más, pero la famosa cobertura es una de las famosas tradiciones hoy en día que impiden que el evangelio puro, santo de Dios, sea predicado. ¿Y sabes por qué te digo que impiden? Porque los mismos predicadores se aferran a decir, no, ese no tiene cobertura, es un rebelde, porque no está sujeto a nadie. Y como no está sujeto a nadie, ya entonces como ellos están sujetos a otros, se sienten muy santos porque están sujetos a otro hombre. Hipócritas. A Dios deberías de sujetarte. ¿No está escrito que Cristo es tu cabeza y deberías estar sujeto a Cristo? Pero bien invalidas el mandamiento de Dios de sujetarte a Cristo como tu cabeza y lo cambias por sujetarte a un hombre. ¿Por qué prefieren elegirse sujetar a un hombre? Por esto. Y luego dicen, no, es que tenemos que tener que alguien nos vigile, tenemos a alguien a quien rendirle cuentas. No, eso es una mentira.
¿Dónde está el hombre cuando tú andas por allá afuera haciendo tus pecados? ¿Le das cuenta de todos tus pecados? No. Lo que quieres, una de las razones por la famosa cobertura es porque se quieren excusar de no dar cuentas a Dios de la maldad que están haciendo y se las dan a un hombre como si Dios no mirara. Cuando viene el hombre a supervisarlos, tiemblan y andan como pirinolas, caminando rápido y haciendo todo. Pero Cristo te ve en todo tu tiempo, en tu forma de caminar, y no te importa. ¿Ves? Cambiaste la verdad por una tradición, supuestamente para tener a alguien que estar sujeto a alguien. Para eso te dieron a Cristo, para que estés sujeto a la cabeza. A ver, dime, ¿bajo qué cobertura estaba Pablo? ¿Fue inmediatamente con los apóstoles, les pido que me den cobertura y me den su permiso para ir a predicar? Eso es simple más que gobiernos de hombres. Hoy en día he escuchado que la gente tiene que pedirle permiso al pastor para ir a evangelizar, que tienen que pedirle permiso al pastor para ir a otra congregación, que tienen que pedirle permiso al pastor para hacer cualquier cosa. Eso es gobierno de hombres. De ahí es donde viene toda la famosa cobertura, y luego les dicen, si se van a estar malditos, y yo no les voy a dar, como a mí me dijeron, yo me desatiendo de tu alma. Vaya, con hermanos como esos, ¿para qué quiero enemigos? Si fueran hijos de Dios, jamás un hombre se desatendería del alma, aunque yo no quisiera seguir a Cristo, pero Él debería de orar como se ha enseñado que se haga. ¿Sí? No te busco, pero eso no quiere decir que no ore. Que no pida por tu alma para que no sea lanzado al fuego del infierno mientras se te da la oportunidad de arrepentirte. Esa es una de las tradiciones peligrosísimas. Y el mandamiento del Señor es destruido. Porque Dios no dijo, en ningún momento dado Jesús ni el Padre dijo que iba a darles cobertura a los hombres por medio de otros hombres, o que iba a ser una organización religiosa, como la Iglesia Católica se ha tomado el asunto de que le dieron las llaves de Pedro. No, Jesús es el Salvador, el limpiador, el Padre, ¿sí? Vino a hacernos no una organización religiosa, sino un cuerpo. ¿A dónde queda la organización religiosa dentro del cuerpo? ¿A dónde quedan esas famosas coberturas? ¿Acaso no está escrito, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Por qué y para qué quieres cobertura de un hombre que es posiblemente más pecador que tú? Porque entre más grandes se sienten, más desprecian al Padre. Porque se sienten que ya están por encima de la ley. Y que no les puedes decir nada porque son los ungidos. Y que lo que hagan, tienes de una u otra manera aceptarlo, porque Él es el pastor. Gentes, líderes que se enseñorearon y no les gusta porque les hablo. Te estoy diciendo mentiras. Muéstreme un solo versículo donde Dios manda que los hombres tengan coberturas de otros hombres. Siquiera uno. Sin embargo, está muy aferrado. E impiden. Por eso, lo primero que hacen, les llega alguien, ¿a qué congregación vas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu cobertura? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no más bien preguntan, como te estaba predicando ayer, ¿a qué espíritu sirves? Eso es totalmente bíblico, pero eso no lo preguntan. Preguntan, ¿a qué pastor sirves? Servidumbre de hombre. Entonces, esa es una de las tradiciones por la cual el mandamiento de Dios de predicar el Evangelio por el Espíritu Santo. Si viene un hombre lleno del Espíritu Santo y te predica la palabra de Dios y te dice lo que no quieres escuchar, como aquel rey de Israel que no le gustaba que le profetizara el profeta porque siempre le profetizaba mal, porque sus caminos eran malos, y el Señor le profetizaba y le hablaba lo mal que le iba a venir por causa de su propia maldad, fue y se creó 400 profetas para que le hablaran profecías conforme a su corazón. Es lo que han hecho hoy en día. Por la comezón de oídos se amontonaron multitudes de maestros y predicadores y se organizaron para que hubiera cobertura. Tradiciones de hombres. Por eso Dios dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque sí, andan bien hipócritas con su cobertura. No, yo estoy sujeto, estoy sujeto a este predicador, estoy sujeto a esta organización, ellos son mi cobertura. Y a Cristo no te sujetas. Cristo es tu cabeza.
y no te le sujetas a Él. Porque si te le sujetaras a Él, dejarías de pecar, porque fue Él quien te dijo, aparta tu pie del mal. ¿Ves cómo anulas tu sujeción a Cristo por causa de la sujeción a tus predicadores, a tu cobertura? Y te sientes muy cumplidor de mandamientos, muy santo porque estás sujeto. No, yo tengo mi cobertura, hermano. Hipócritas, como dijo el maestro. Eso es hipocresía. Porque te estás sujetando a un hombre. A ver, si le hacemos cálculos y nos vamos hacia atrás. Te sujetas a un hombre y te regresas un número para atrás. Vamos, número 2. Te sujetas, ese está sujeto, número 3. Te sujetas a otro número 4. Te sujetas a otro número 5. Te sujetas a otro número 6. En un momento dado, esa línea tiene que acabarse. ¿Y a quién va a estar sujeto este? ¿No son esas las hipocresías que la Iglesia Católica inventó? Títulos, el Papa, creo que son cardenales, sacerdotes, diáconos, no sé qué tanto haya para abajo en sí, obispos, sí, pero todos ellos están sujetos para supervisar, y todos están sujetos a uno, pero el Papa, supuestamente a Dios. ¿No son las mismas mañas de la cobertura cristiana hoy en día? Porque en un momento tiene que acabarse alguno de ellos, y en alguno de ellos tiene que tener comunicación con Dios, ¿no? ¿Y por qué andar con hipocresía sin mejor no eliminar y dejarlo a como Dios lo hizo? Cabeza, Jesús, y el hombre cuerpo. Y punto. Todos consiervos. Todos rindiendo cuentas a Cristo. Todos sujetos a Cristo. Ahí se cumpliría entonces hablar todos una misma cosa. ¿Dónde están? Muestra, pues, cómo en realidad o dónde bíblicamente se te manda tener coberturas. Ni siquiera Moisés dio coberturas, ni Josué, ni Pedro, ni Pablo. Ninguno dio coberturas. Estamos todos para trabajar juntos como un cuerpo, ayudarnos, nutrirnos todos juntos unos a otros. Si nos entendemos, el cuerpo no tiene partes más importantes, sino como Pablo dice, aún las que no son tan importantes y las más vergonzosas son las que se cuidan con más decoro. En otras palabras, en el cuerpo de Cristo, los más débiles son los que se tendrían que cuidar con más cuidado. Y hoy es al revés, tienen a los pastores como si, fuera el santo de los últimos días. Pero esas son las mismas tradiciones que los mismos cristianos se han inventado. Y por causa de estas tradiciones se convierten en incrédulos porque terminan creyendo y despreciando a Cristo. ¿Dónde estaba la cobertura de Cristo cuando vino? ¿Dónde estaba la cobertura de Juan el Bautista? ¿Quién le dio cobertura a Juan el Bautista? Juan Bautista era sacerdote, linaje de Leví. ¿Sí? Pero no estaba en el templo, solo vino de allá. Jesús vino, como Él dijo, no sabe ni dónde vengo ni dónde soy. Y lo curioso, ¿dónde estaba la cobertura de Él? El maestro de maestros vino a la tierra con la cobertura del Padre, nacido de Dios. Y hoy en día, los religiosos, los que se dicen hijos de Dios, desechan a Dios y se agarran de los hombres. ¿No es eso recargarse en la caña cascada de Egipto? Y luego quieres que te vaya bien y quieres que funcionen todas las cosas en Dios y no quieres que te digan nada con semejantes maldades. Imagínate, pueblo. El Eterno, la palabra, el verbo de vida, el creador de los cielos y la tierra, vino, pero como no traía cobertura conforme a lo religioso, no era del sacerdocio, de acuerdo a Levíticos, entonces lo desecharon. Pero no se dieron cuenta que era del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mucho cuidado, pueblo, mucho cuidado. Así que empiecen a desechar sus coberturas y empiecen a librarse de todas esas, porque todas las religiones están bajo el ministerio religioso babilónico. Sí,
ministerio religioso babilónico. Dios vino a libertar a los hombres de los hombres y Él claramente dijo: a precio de sangre fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Y qué han hecho? Cuando tú le tienes que pedir permiso al pastor de tu iglesia, a donde tú vas, para ir a hacer una cosa, eso es esclavitud. Aunque no te guste, es esclavitud, porque tienes que decirle permiso. Yo una vez me topé con eso y me dijo: tienes que pedir permiso. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para pedirte permiso o para que tú gobiernes mi vida? Imagínate, venía rebeldón del mundo todavía. Ya había nacido de Dios, pero me agarró un asunto medio curviadito ahí. Cuando yo andaba en el mundo no le rendía cuentas a nadie y ahora vengo y te las voy a rendir a ti. No, para eso tengo mi cabeza. A Él doy cuentas. Y todos los demás hombres son mis consiervos, no mis señores. Los miro como más por el hecho de que así se me mandó. Y por eso te hablo. Porque si te miraba como menos, ni siquiera te predicaría. Porque se busca tu salvación. ¿Nos entendemos? ¿Lo ves? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, pero dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y le vamos a escarbar aquí porque los hombres hoy en día tienen tradiciones. Si agarro una religión, tradiciones. Si agarro otra, agarro católicos, tradiciones, montones. Los cristianos tienen tradiciones católicas. Por eso la iglesia les llama cristianos hermanos separados. Porque practican las mismas mañas. Fíjate, nada más para que mires. La iglesia católica le llama iglesia al edificio. En el rancho tú vas al pueblo, oh, esa es la iglesia. Ah, ok. Es la iglesia. Los cristianos vienen a Cristo y se hacen sus edificios, oh, es la iglesia. La tradición no cambió. Cambiaron de burdel, pero la prostituta es la misma. ¿Nos entendemos? ¿No te gusta? Arrepiéntete de tus malos caminos, apártate de tus prostituciones. Pero no quieras venir en Cristo y andar haciendo todas tus maldades. No han podido siquiera quitar la tradición de llamarle iglesia a un edificio. Van a dejar las maldades, sus malos caminos, siquiera una tradición. La iglesia católica, ok, yo entiendo, es apartada de Dios y todo, no sigue a Dios. Pero los que dicen cristianos que le sigan llamando iglesia al edificio, por favor, bíblicamente está escrito que iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo soy una célula de ese cuerpo, no la iglesia completa. Porque soy miembro del cuerpo de Cristo, soy una célula, y otro que es miembro es parte del cuerpo de Cristo. Entonces de célula en célula se arma el cuerpo. Templo y morada del Espíritu Santo, entonces esta célula se hace. Por eso la iglesia de Cristo es sin mancha y sin arruga. La iglesia de Cristo no es un edificio. Ya era que hubieras removido esa tradición, pero la sigues trayendo. Vamos a la iglesia, hermano. Mismas tradiciones. Por eso el profeta dijo bien claro: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vea. Y dejas el mandamiento de Dios y se ponen bien religiosos. Otro asunto. Ya que tocamos iglesia. Otra tradición. ¿Sí? Vamos a la iglesia. Muy santo. Vamos a asistir a la iglesia. Soy miembro de esta iglesia. Fíjate qué paganerías tan raras. Yo soy miembro de esta iglesia. Soy miembro de esta iglesia, iglesia X. Pero que no se ofenda, porque ya no puedo escoger un nombre. Cualquier nombre que agarre le voy a pegar a cualquier iglesia. ¿Sí? Iglesia X. Yo soy miembro de la iglesia X. ¿Y tú? Ah, no, yo soy miembro de la iglesia Y. ¿Y tú? Ah, yo soy miembro de la iglesia Z. ¿Qué vemos? Cuerpos divididos, cada quien con sus propias cabezas. ¿Qué es eso? ¿Hijos del Dios Altísimo o carnales cada uno? Escrito está, son carnales. El que dice yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro.
son carnales. ¿Quieres librarte de los pecados? No hagas pecados. Nadie te va a decir nada. Me han escuchado a mí que le digo algo a los santos. Ni siquiera los toco. Como dijo el maestro, ellos no necesitan arrepentimiento. Los pecadores. Estos son los que necesitan arrepentimiento. Entonces se viene la tradición de iglesia. Ok, vamos a la iglesia. Soy miembro de esta iglesia. Famosa, otra la famosa membresía. ¿De dónde la sacaron? Yo quiero saber eso. ¿Sí? Voy a necesitar casi que los inventores de males me llamen para ver dónde sacaron sus maldades. Porque ¿de dónde en la Biblia sacas la membresía? Oh, es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ah, ok. Y ahí la sacan. Entonces, ¿por qué les hace un papelito? ¿Sabes lo que hace el papel? Lo que hace el papel en una persona la hace que se sienta salva. Que se sienta que es de Dios. Ese es el problema. Porque los haces miembros por un papel escrito donde anotan su nombre y dirección y teléfono y todo eso. Se creen son salvos. Y les das la membresía y son miembros. Hermano, bienvenido. Y se lo presentas a la congregación, hermanos. Aquí estamos, un hermano más de la iglesia X. Dios está añadiendo las almas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Órale. Pero esa personita, si no es sin mancha y sin arruga, es miembro de tu iglesia, pero no del cuerpo de Cristo. ¿Sí lo ves? Otra tradición. Entonces los hombres andan bien afanados allá afuera buscando almas, predicando aquí, predicando allá, para atraer gente y hacerlos miembros de iglesia X, pero nunca del cuerpo de Cristo. Los únicos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo son los que están sin mancha y sin arruga. Todos los que tienen membresías en sus iglesias, pero no viven sin mancha y sin arruga, no son del cuerpo de Cristo. Y por eso no te gusta, porque te digo la verdad así en la cara conforme está escrito, para que no andes y estés pensando que vas al reino de los cielos. No te digo para condenarte, te digo para que tomes cartas en el asunto y te arrepientas y te conviertas de tu maldad y dejes de hacer las malas obras. Por eso te lo estoy diciendo. Pero por causa de tu corazón endurecido tienes la costumbre de agarrarlo por el lado negativo y darte, ay, me está condenando. No sabes lo que es ser condenado todavía. Así que ni siquiera te pongas en ese papel de víctima. Ay, me está dando muy duro. No, ese hermano mucho condena. Ya quítense la hipocresía de hacerse víctimas y agarren el toro por los cuernos. Si no fueras malhechor, nadie te diría nada. Pero ¿quieres entrar al reino de los cielos con esa maldad? Por favor. No vas a entrar. Las membresías, las hipocresías de tus predicadores te hacen miembro de las iglesias de ellos. Apareces en sus registros, pero no en el en el libro de la vida. ¿Tú crees que por aparecer en el registro de la iglesia X, ya con eso tú vas a aparecer escrito en el libro de la vida? En el libro de la vida están inscritos los que no pecan contra Dios, porque está escrito: aquel que pecare contra mí, de ese borraré su nombre del libro de la vida. Y 2 veces. Para que a la luz de 2 o 3 testigos toda verdad constata. ¿Sí nos entendemos? Sí, porque tú ahí está, no, fulano de tal. Órale, es miembro de la iglesia X, qué bueno, ¿no? Asegúrate que el nombre tuyo esté inscrito en el libro de la vida y que no sea borrado. Es de ese libro y te considero que tu nombre esté registrado. De ese cuerpo te considero que seas miembro, pero deja tus hipocresías por medio de las tradiciones de los hombres que se han inventado para hacer a los hombres sentir bien, porque ahora son miembros de tal iglesia y los tienen como buenas personas, cuando andan haciendo maldades como cualquier inconverso, y aún en sus propias congregaciones. ¿Nos entendemos? Ese es el problema, pueblo. El problema es específicamente ese. Las tradiciones de los hombres, por eso el Señor les llama inventores de males. ¿Quién les enseñó que tenía que hacerse miembros? Que recuerda lo que le pasó a David cuando quiso censar, o cuando censó más bien el pueblo de Dios. ¿Qué es censar? Contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, hermano, ya somos 15. Gloria al Señor. Dios está añadiendo poco a poquito.
¿Sabes lo que le trajo David el censo a David? Le trajo problemas. ¿Quién pagó? El pueblo. Por un pecado de líder. Les vino plagas. Y hoy en día, con la censadera. Bueno, hay algunos que en la puerta de la congregación tienen un cuadrito similar. Déjalo, borro aquí tantito. Un cuadrito similar, así. Miembros, 35 de asistencia el domingo, 2 el sábado, 6 el viernes. Man. Todo por sus malas tradiciones. ¿De qué te sirve tener 20, 100, 1000? Te sientes muy bonito como predicador, porque otra tradición que tienen los predicadores es que si en la iglesia hay muchos miembros, unos 1000, 500, 300, estamos haciendo la voluntad de Dios, varón. El Señor nos está prosperando. No. ¿A dónde está eso escrito en la Biblia? Pero su tradición, se sienten bien rico y cuando no tienen alma sienten, ay, como que Dios no me llamó al ministerio. Tal vez no era la voluntad de Dios que me pusiera a predicar porque no hay almas. Si tú predicas nada más para tener gente, estás predicando por motivos equivocados. Se predica porque eres recto y puro de corazón y porque quieres alcanzar las almas. Por eso predicas. No predicas para tener números o gentíos. Estás buscando la salvación. No predicas para tener dinero. No predicas para agarrar fama. Predicas porque eres recto y puro de corazón y te da misericordia a las almas que caminan en sus caminos perversos y quieres salvarlos y que no habiten más en iniquidad. Por eso se predica el evangelio, no para estar contando números. Ya estamos mirando 3 tradiciones. Te dije que íbamos a empezar de las cabezas. Te faltan las doctrinas de las cabezas. Erróneas. ¿Por qué? Un error que cometen los hombres, y te lo voy a decir para los nuevos que Dios va a llamar al ministerio o ha estado llamando. No hagas como ves. ¿Sí? Corrobora todo, cuestiona todo, asegúrate que lo que ves que está siendo hecho es conforme la voluntad de Dios. Ese es el error que les ha pasado a los católicos. Salen, por ejemplo, Lutero salió de la iglesia católica y solamente cambió ciertas cosas. Hoy vas a una iglesia luterana, es como si estuvieras en una iglesia católica. Solamente lo que no estoy de acuerdo, y de esa manera se fue regando y sale uno de la iglesia, oh, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces se van saliendo religiones y creándose religiones por el hecho de que no se está de acuerdo con algo que se te enseña en esa iglesia, pero no se detienen a ponerse al 100% de acuerdo con la palabra viva y eficaz. Así que cuando el Señor te llame, no vayas a ver cómo los hombres hacen las cosas. Eso me recuerda cuando el Señor Jesús les dijo, cuando entres a la tierra prometida, mira bien o fíjate que no hagas como ellos hacen, que no mires cómo ellos sirven a sus dioses y digas tú, así le voy a hacer. Ese es el error que han cometido hasta hoy. Siguen mirando cómo los hombres hacen las cosas y copian y hacen las mismas cosas. Un hombre se empieza a predicar sin la camisa y luego los demás empiezan a predicar sin la camisa. De repente no había tumbadera. Alguien por ahí empezó a tumbar a la gente y se contaminó el mundo de las iglesias de estar tumbando a la gente. Alguien sacó la danza, que por cierto es de la India, y ahí andan las coreógrafas en las danzas y para dioses. Vayan en la Biblia y fíjense dónde se danzaba en el templo. Otra tradición. No es que David danzaba, sí, pero David no estaba en el templo. Echen lápiz, no leen la escritura, miran cómo los demás hacen, están endoctrinados en la doctrina que ya les enseñó la iglesia donde asisten y encuentran cosas que no les gustan, se salen, practican las mismas doctrinas de la iglesia excepto lo que no les gustó y siguen. Por eso te digo, la misma ramera, solamente cambio de burdel. Es todo. Porque se siguen predicando las mismas maldades. ¿A poco no? La cobertura.
¿Quién ha dejado de llamar a la iglesia? A las iglesias. ¿Ah? Siguen contando la gente. Eso es nada más 3 tradiciones. Y los cuentan y los cuentan y los cuentan. ¿Por qué? Porque entre los pastores es como una competencia. Y el que tiene 100 se siente más que el que tiene 80. Y el que tiene 80 se siente más que el que tiene 60. Y el que tiene 60 se siente más que el que tiene 50. Y luego llega otro que tiene 30,000 y los deja a todos. Ay, Señor, algún día. No son eso tradiciones de hombres. No es eso hipocresía. ¿De qué te sirve a ti? ¿Será que tienen el cuento en la mente aquí de, bueno, si vinieron 100 y de a 20 cada uno, hoy me voy a juntar mínimo unos 2,000 de ofrenda? ¿Será que por eso los cuentan? Los pastores ávaros de segurito. Ni siquiera yo he conocido y me he topado pastores que llegan a predicar, los invitan a predicar a una iglesia y lo primero que hacen es mirar la cantidad de miembros que hay. Ya en la mente, ya saben, mínimo tengo que recogerme unos 500 esta noche. Y empiezan a trabajar, pero antes ya se sentaron un precio en la mente de lo que van a recoger. Malísimo. Pero a los predicadores ávaros también les gusta porque dicen, bueno, si ese ávaro saca algo para él, va a sacar algo para mí también. Ámenme más. Así que os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. ¿Te dio mandamiento que contaras el Señor a la gente que está en la congregación? No. ¿Te dio mandamiento que tuvieras cobertura? No. ¿Te dio mandamiento que llamaras a tu edificio iglesia? No te dijo más bien, yo no habito en templos hechos por manos de hombre, sino para eso se proveyó y se creó un cuerpo. Pero no puedes dejar la religión. Te dijo Dios que les dieras membresías. ¿A dónde en la Escritura tienes un mandamiento? Pastor, dale membresías a las personas que señalan a tu iglesia, dales una membresía en papel para que tengas el registro. ¿A dónde? Tradiciones. Haciendo los miembros, ya te dije, por la famosa cobertura, se sujetan a hombres, a Cristo no. Invalidan el mandamiento. La iglesia los hacen miembros de un cuerpo terrenal, de una organización, pero no de Cristo. ¿Sí? Le llaman iglesia al edificio, aun sabiendo y leído muchas veces que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Con todo y eso le llaman a un edificio, como si Cristo fuera un edificio hechos por manos de hombre. ¿Sí? No tienen mandamiento de censar al pueblo, sin embargo es algo tradicional hoy en día. ¿Qué piensas? ¿No te van a ser contados como pecado? ¿Por qué a David sí le fue contado como pecado? Porque esas tradiciones afectaron su relación con Dios. ¿Tú crees que no van a afectar a las tuyas? Por supuesto que sí. ¿Sí nos estamos viendo? Por ejemplo, fíjate, hasta hoy, ese asunto de lavar los vasos y los platos, hasta hoy hay gente así. Yo entiendo que te los laves por causa de higiene, pero no por tradición. De que si no te lavas las manos no vas a comer. Hay mucha gente, específicamente los del grupo adventista, sabadista o como les llames, sienten que es pecado no lavarse las manos. Y de eso no es peor. Si miran a otra persona que no se lava las manos, lo tienen como pecador. El problema de las tradiciones es este. Y ahí mismo lo miramos y lo vamos a seguir mirando en el libro de Marcos. Cuando tú ya tienes plantada una doctrina como tradición y miras a tu prójimo quebrantar los mandamientos en cuanto a tu tradición, para ti es un malhechor. ¿Y sabes eso qué se llama? Eso es falso juicio y condenar al inocente. Porque él es pecador de acuerdo con tu ley. Y te voy a decir algo. No juzgues a los hombres basados en tu tradición o en lo que tú conoces. Hace unos días
Pues la mayoría de mi familia todavía está en el catolicismo. Y hay una tía muy apegada a ello. Con todo y eso, me habla, o sea, en forma de textos. Y le empecé a hablar del Evangelio. Y lo que le dije no le gustó, aunque le estaba diciendo cosas escritas en la misma Biblia. No le gustó. Y terminó diciendo que ¿quién escribió la Biblia? O sea, como, ¿quién escribió la Biblia? Y también, porque lo que le estaba diciendo era en contra de la religión católica, me llamó hijo del diablo. O diablo. Porque está en contra. ¿Ves el error de estar equivocado? Cada uno, y aquí es donde está el problema, cada uno juzga conforme lo que fue instruido en. Si vas a juzgar, juzga por el Espíritu de Dios, no de acuerdo a tus doctrinas. Porque para los católicos yo soy hijo del diablo, para los testigos de Jehová también, para los adventistas también, para los cristianos también, para los evangélicos en parte. ¿Sí? Para los derecha, hijo del diablo, para los izquierda, hijo del diablo. Y para las otras religiones también, porque no quepo en ninguna. Si tú has escuchado, a todos se le pega. ¿Por qué? Porque hay pecado. Si no hubiera pecado, no le digo nada a nadie. ¿Sí? Otra tradición, ya se va a acabar el tiempo, pero regresando a iglesia, por la misma tradición católica, le llaman iglesia otra vez a el edificio o la congregación de ahí. Por ejemplo, la iglesia X. ¿Sí? Entonces dicen, todas las iglesias, no hay iglesia perfecta. Y esa tradición ha afectado a muchos, porque mirando con los ojos terrenales, no están mirando cuál es la iglesia bíblicamente. El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso, bíblicamente, eso es la iglesia. Y para aquellos que dicen que la palabra iglesia no existe, ok, es el cuerpo de Cristo, aunque no le llames iglesia. El cuerpo de Cristo. Porque hoy en día la gente pelea por hasta lo que no se come. Es el cuerpo de Cristo. Así fácil. Entonces, por causa de que los hombres, otra tradición es la oración de fe y la asistencia, entonces eso ocasiona que los demás piensen que esa en realidad es una iglesia. Sí, y luego dicen no hay iglesia perfecta. No, sí hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es las iglesias. El cuerpo de Cristo únicamente está compuesto por personas que viven sin mancha y sin arruga. La iglesia no es un lugar. La iglesia es la condición del hombre, la santidad, la pureza en la que vive. Esa es iglesia. La iglesia no es un lugar. Es la condición de pureza y santidad que el hombre vive, porque esto lo hace ser miembro de Cristo. El cuerpo de Cristo ya existe. El cuerpo de Cristo habita en la santidad y en luz inaccesible, y habita también y es sin mancha y no tiene sombra de variación. Entonces el cuerpo ya está. Cristo ya está, ya existe. Entonces los nuevos tienen que subir a esa condición. La iglesia es una condición de limpieza y de pureza, no un edificio, no un lugar, no una organización. ¿Sí? Por eso sería bueno que empezaran a remover sus nombres de la mente y del corazón y luego de los billboards, letreros. Entonces, la iglesia es la condición y únicamente los que se hacen miembros de esta iglesia son los que son sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia perfecta, no una organización terrenal. Jesús lo dijo, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios permite, continuamos con esto el lunes. Paz y gracia al Señor contigo. Esto fue
Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.